Bienvenidos a este viaje por una de las comedias más encantadoras del siglo de oro, El vergonzoso en Palacio, escrita por el brillante Tirso de Molina. A lo largo de 15 capítulos, te sumergirás en una historia de enredos amorosos, secretos de identidad, ambiciones sociales y la eterna lucha entre el deber y el deseo. La obra gira en torno a Mireno, un joven pastor que, sin saberlo, tiene sangre noble. Su humildad, inteligencia y discreción lo convierten en un personaje entrañable, y, por su propio destino, acaba involucrado en los círculos más altos de la corte portuguesa, sin abandonar nunca su honestidad natural. A su lado, el amor florece, los secretos se revelan y los personajes descubren que, a veces, el verdadero honor se oculta bajo la modestia. Prepárate para una historia llena de humor, intriga, romance y crítica social. Cada capítulo será narrado con un lenguaje claro y respetuoso al espíritu original, perfecto para disfrutar tanto si conoces como si es tu primera vez con esta joya del teatro clásico. Capítulo 1. El secreto entre los pastores. En las suaves llanuras portuguesas, donde el aire huele a lavanda y los rebaños descansan bajo la sombra de los olivos, vive Mireno, un joven pastor criado por el viejo Lauro. Humilde en apariencia, Mireno guarda dentro de sí una inquietud que no le deja dormir. ¿Realmente pertenece a este mundo rústico? Una tarde, mientras camina junto a su fiel amigo Tarso, le confiesa sus pensamientos. Tarso, dice Mireno con voz baja pero firme, siento que esta vida no es la que me corresponde. Algo dentro de mí me dice que fui destinado para algo más grande. Tarso, con su humor habitual y su zurrón al hombro, se burla ligeramente. Hombre, eso lo dicen todos cuando se cansan de ordeñar ovejas. ¿Pero qué quieres hacer? ¿Convertirte en príncipe? Mireno no se ríe. Quiero descubrir la verdad. Y si no soy más que un pastor, entonces quiero saberlo con certeza. Pero si soy algo más, si nací para servir en un lugar distinto, lo sabré solo buscándolo. Tarso suspira y, con más lealtad que burla, responde. Pues si tú te lanzas al mundo, yo iré contigo. No será la primera vez que dos pobres sueñan con palacios. Vamos a Habero. Ese mismo día, venden 2 bueyes, compran ropa decente, una espada para Mireno y un sombrero para Tarso, y se despiden del campo. Ambos se lanzan hacia lo desconocido, la ciudad, la corte, el destino. Pero su partida no pasa desapercibida. El duque de Habero ha sido víctima de una traición. Su secretario, Rui Lorenzo, falsificó su firma para orquestar el asesinato del conde de Estremoz. El plan fracasa, pero Rui escapa y el duque jura castigar a quien lo protegió. Aquí el destino juega su carta más atrevida. Mireno y Tarso, al llegar cerca de Habero, encuentran a Rui Lorenzo escondido, perseguido por las autoridades. Sin saber su identidad exacta, Mireno escucha su historia, un hombre perseguido por defender el honor de su hermana. Compadecido, le presta sus ropas de pastor para ayudarlo a huir disfrazado. Pero cuando los guardias del duque atrapan a Mireno con las ropas equivocadas, lo toman por el secretario traidor. A la cárcel con él. Gritan los soldados. Así, por su bondad, Mireno se ve acusado de traición y encarcelado injustamente, mientras Tarso maldice las nuevas calzas que no le dejan ni correr ni pensar. Y así comienza la historia, con un joven noble en alma, pero aún oculto en cuerpo, enfrentando los enredos de la corte por haber elegido ayudar antes que juzgar. Capítulo 2. Una celda y un destino oculto. La celda es fría, oscura, y huele a humedad. Allí está Mireno, injustamente preso, sin más culpa que haber ayudado a un desconocido. Tarso, fiel a su promesa, no se separa de los muros de la cárcel, rogando al guardia turno tras turno que dejen hablar con su amigo. Por fin, una noche, lo dejan entrar. ¡Ay, Mireno! Exclama Tarso entre susurros. Por querer hacer el bien, ahora te toman por criminal. Mireno, sereno, respond. Tarso, si por salvar a un inocente pierdo mi libertad, no me arrepiento. Lo que duele es que el mundo no sepa distinguir entre un buen acto y una traición. Pero la fortuna no está del todo dormida. El duque de Habero, deseoso de justicia, ordena un interrogatorio personal. Entra al calabozo acompañado de su hija, Madalena, una joven de gran nobleza, observadora y aguda. Quiere ver con sus propios ojos al supuesto traidor. Cuando se cruza con la mirada de Mireno, algo en ella se detiene. Mireno, aunque vestido de pastor, se muestra digno. No se arrastra, no ruega. Habla con verdad.
Mi nombre es Mireno. Criado entre pastores, sí, pero nunca ladrón ni falso. Ayudé a un hombre que me contó su desgracia. Le di mis ropas, no sabiendo quién era, y he aquí mi pago. El duque, algo confundido, no encuentra en su mirada rastro de mentira. Pero es Madalena quien toma la palabra. Padre, si este hombre dice verdad, no es justo que pague por otro. El duque la observa con sorpresa. Rara vez su hija interviene en asuntos así. Sin embargo, accede a investigar. Mientras tanto, el verdadero Rui Lorenzo ha logrado huir lejos. Pero el gesto de Mireno comienza a despertar simpatías entre los cortesanos, especialmente entre doña Juana, dama de compañía de Madalena, quien nota la mirada de su señora más atenta de lo habitual. ¿Qué te ocurre, señora?, le pregunta con picardía. ¿No será que la nobleza no siempre viste bordado? Madalena sonríe, pero no responde. Esa noche, mientras Tarso logra colarse de nuevo para llevar pan a su amigo, Mireno le confiesa. He visto a la hija del duque. Y aunque no tengo derecho a soñarlo, siento que algo nos une. Cuidado con eso. Ludwig Tarso. El amor en palacio muerde más que en el campo. A la mañana siguiente, llega la decisión. Mireno será puesto en libertad hasta que se esclarezcan los hechos. El duque, impresionado por su comportamiento, decide darle una oportunidad. Lo nombra secretario menor en la corte. Tarso casi se cae de espaldas cuando lo oye. ¿Y eso qué es?, pregunta. ¿Tendrás que escribir cosas o solo parecer sabio? Mireno sonríe. Sabe que el destino comienza a revelarse. De pastor a prisionero, y ahora a funcionario en palacio. Todo por un gesto de compasión, y quizás por algo más que aún no comprende. Mientras se viste con su nueva ropa, Tarso le ajusta el cinturón y dice: Te aviso, Mireno, a partir de ahora, tus palabras pesan. Y tu silencio. También. El capítulo cierra con Mireno entrando por primera vez al gran salón del palacio. Los tapices, los espejos, las miradas nobles, todo lo observa. Pero él no se encoge. Camina con la humildad del que no olvida de dónde viene. Y con la dignidad de quien aún no sabe lo que es, pero está a punto de descubrirlo. Capítulo 3. Entre letras y miradas. Mireno se ha convertido en secretario menor en la corte del duque de Aveiro. Sus manos, antes dedicadas al cayado y la flauta, ahora se ocupan de tinta y pergamino. El cambio es drástico, pero él se adapta con humildad, sin perder su esencia. Cada día asiste al salón de audiencia, observa los movimientos, estudia las palabras. No habla más de lo necesario. Y ese silencio, que para otros podría parecer timidez, en él se transforma en respeto, en discreción, en una elegancia natural que no pasa desapercibida. Especialmente para Dona Madalena. Desde su sitio reservado, la hija del duque observa con creciente curiosidad a ese joven que no parece deslumbrado por la riqueza, ni deseoso de escalar posiciones. Su mirada es firme, pero no altiva. Su voz, pausada. Su presencia, distinta. Una mañana, mientras dicta una carta, Madalena se detiene de pronto. ¿Qué opinión tenéis, Mireno?, pregunta, rompiendo el protocolo. Él levanta la vista, sorprendido, pero responde con calma. Señora, solo soy quien escribe lo que vos decidís. Mi opinión no es necesaria. Pero podría ser valiosa, insiste ella. Entonces, responde con tono firme, diré que la prudencia no está en decir poco, sino en decir lo justo. Madalena lo observa en silencio. Algo en esa frase la toca. Al salir, doña Juana, su dama, no puede evitar sonreír. Cuidado, señora. Quien empieza pidiendo opinión, acaba pidiendo versos. Y quien responde con dignidad, merece ser escuchado, responde Madalena sin rodeos. Mientras tanto, Tarso, que también ha sido admitido en palacio como ayudante del archivo, se aburre con los legajos y se dedica a pasear por los corredores. Su carácter jovial y su lengua suelta hacen que entable conversación con doña Juana, a quien halaga, confunde y entretiene en igual medida. Sois la flor que perfuma los pasillos, le dice una tarde, aunque algunos digan que solo sois la sombra de vuestra señora. Y tú eres la lengua que entretiene cuando no hay otra cosa mejor que hacer, responde ella con sorna. Entre bromas y juegos, Tarso comienza a ganarse un rincón en su mirada. De vuelta a Mireno, su actitud prudente llama la atención de todos. No participa en chismes, evita la ambición,
Y cuando se le ofrece un pequeño ascenso por recomendación del duque, responde: prefiero servir en silencio a brillar por obligación. Esta respuesta llega a oídos de Madalena. La impresión se profundiza. ¿Quién es este hombre que rechaza los halagos y no se doblega ante el poder? Una tarde, lo encuentra en los jardines leyendo un libro de historia. ¿Leéis por deber o por gusto? Mireno se pone de pie, respetuoso. Por necesidad, señora. Quien no conoce el pasado, tropieza con él en el futuro. Ella Sunry. Se sienta cerca, y por primera vez conversan como dos iguales. Hablan de arte, de gobierno, de virtud. Madalena siente que, por primera vez, alguien la ve más allá de su título. Y Mireno empieza a intuir que su corazón ya no le pertenece del todo. Pero entre palabras y paseos, nace un dilema. ¿Cómo podría siquiera pensar en ella? Se pregunta Mireno en su interior. Soy hijo de un pastor. Mis manos aún huelen a campo. ¿Qué hago aquí, entre muros de mármol y damas nobles? Y sin embargo, el alma no pregunta por linajes cuando decide amar. El capítulo cierra con Mireno escribiendo en su mesa una carta sin destinatario. Una carta que no enviará, pero que comienza así. No sé quién soy, pero sé a quién empiezo a amar. Capítulo 4. Palabras que callan. La carta que Mireno escribió sin nombre ni destino sigue guardada entre los pliegues de su camisa. No se atreve a destruirla, pero tampoco a enviarla. Porque, aunque no lo diga, el destinatario está claro: doña Madalena. Cada vez que la ve cruzar los pasillos del palacio, acompañada de doña Juana, su corazón se acelera. Pero sus pasos permanecen firmes, su voz comedida. Prefiere ser fiel a su modestia antes que exponerse a un sentimiento que, según él mismo se repite, no le corresponde. ¿Por qué callas lo que sientes? Le pregunta Tarso una noche, mientras caminan por el claustro. Porque hay verdades que, si se dicen, se vuelven ofensas, responde Mireno. ¿Cómo voy a confesar mi amor a una dama de sangre noble, siendo yo hijo de un pastor? Y si fueras más de lo que crees, ¿no te arrepentirías de no haber hablado? Mireno no contesta. Guarda silencio. El mismo silencio que lo protege, y lo limita. Pero en otro rincón del palacio, Madalena también lucha contra lo que siente. Doña Juana, cada vez más perspicaz, lo nota en los suspiros sin causa, en las distracciones durante los bordados, en la forma en que sus ojos buscan, sin buscar, la figura de Mireno. Sois de hielo, señora, le dice un día, pero ese hielo se derrite cada vez que él entra en la sala. No digas tonterías, responde Madalena, colorándose de leve rubor. Solo admiro su sensatez, su forma de pensar. Lo admiraréis tanto que estáis a punto de amar sin permiso, insiste doña Juana. Y en palacio, eso, se paga caro. Madalena no lo niega. Solo barja la mirada. El duque, ajeno a estos sentimientos, está concentrado en encontrar un esposo digno para su hija. Ha pensado en Manrique, un caballero de la corte, rico en tierras, pero corto de entendimiento. Aún así, en palacio se mide más el apellido que la razón. Un día, el duque le dice a Madalena: es hora de que pienses en tu futuro, hija. Manrique es leal, tiene linaje y recursos. Y poca conversación, responde ella, sin disimular su desdén. El matrimonio no es una charla, responde el padre. Es alianza. Esa palabra queda grabada: alianza, no amor. Conveniencia, no elección. Madalena se retira al jardín, cansada de deberes que no ha elegido. Allí se encuentra, sin esperarlo, con Mireno, quien lee bajo un naranjo. ¿Qué leéis?, pregunta ella, interrumpiéndolo con suavidad. Una historia antigua, responde. Sobre un hombre que amó en silencio, y prefirió callar antes que faltar al respeto. Madalena lo mira fijamente. ¿Y ese hombre encontró recompensa? No lo sé, dice Mireno. Pero encontró paz. Y eso, a veces, vale más que cualquier otra cosa. Madalena se cuida y en silencio. Ambos lo están, de hecho. Y en ese silencio, sus almas se dicen lo que sus palabras no se atreven. Mientras tanto, Tarso y doña Juana siguen su propio juego de palabras, donde cada burla es un disfraz de afecto. Tu amo calla, pero tú hablas demasiado, le dice Juana. Porque soy lengua de lo que él calla, responde Tarso.
Si mi señor no dice lo que siente, quizás alguien deba gritarlo. El capítulo cierra con Madalena de pie en su habitación, frente al espejo, repitiendo para sí: no puedo amarlo, pero no puedo no amarlo. Y Mireno, en la suya, aprieta contra el pecho aquella carta que sigue sin dueño. Aunque su corazón ya lo sepa. Capítulo 5. El disfraz del deber. Los días se suceden en el palacio de Abero, pero algo ha cambiado. Lo que antes eran simples gestos ahora pesan más. Un cruce de miradas, un saludo, una palabra dicha o callada, todo vibra con un silencio tenso. Porque tanto Madalena como Mireno han cruzado una frontera sin decirlo. Ya no se piensan desde la razón, sino desde el sentimiento. El duque, convencido de que su hija pronto aceptará a Manrique, organiza una cena en su honor. Los nobles del reino asisten, la música adorna los corredores, y los candelabros iluminan el mármol con luz cálida. Todo está pensado para que Madalena se sienta deslumbrada. Pero ella no lo está. Desde su sitio de honor, observa a Manrique con cortesía forzada. Él habla de sí mismo sin parar. Alardea de sus tierras, de sus trajes, de su linaje, pero ni una sola vez pregunta algo que no tenga que ver con su espejo. ¿No estáis contenta, señora? La Cesara Donawana. Estoy decorada, no contenta, responde Madalena, sin dejar de sonreír. Mientras tanto, Mireno se mantiene en la distancia, como corresponde a su cargo. Observa en silencio. Cada palabra que escucha es una daga disfrazada. Pero no muestra su herida. Sabe cuál es su lugar. Hasta que el duque lo llama. Mireno. Assecate. Este es Manrique, futuro esposo de mi hija. Quiero que lo acompañes en sus gestiones por la villa. Que le muestres tu buen hacer, y tu obediencia. Mireno asiente, inclina la cabeza, y dice: Lo hair, señor. Aunque me cueste, lo haré. Madalena lo escucha. Su corazón se aprieta. ¿Cómo puede este hombre tan noble estar al servicio de quien no sabe ver más allá de su reflejo? La noche avanza. Tarso, entre tanto, hace de las suyas. Se encuentra con Juana y la invita a bailar. Ella finge resistencia, pero acepta. En el fondo, disfruta de su desparpajo. Tarso no tiene nobleza ni fortuna, pero sí algo que escasea entre los títulos: gracia y verdad. Al terminar el baile, Tarso le lanza una indirecta. Decime, ¿quién gana más? ¿El que sirve sin voz o el que canta sin permiso? Juana Sunry. Depend. ¿Se canta por valentía o por necedad? Mientras los criados recogen las mesas, Madalena se retira discretamente al jardín. Necesita aire. Allí, entre naranjos, encuentra a Mireno. Él se sobresalta al verla. ¿Os sentís bien, señora? Mejor aquí que en el salón. Debo deciros que acompañaré a Manrique mañana. El duque así lo manda. Ella asiente. Pero no calla. ¿Y vos, obedecéis por deber o por miedo? Por ambas cosas, responde él. Porque a veces, cumplir con lo que se espera, es la única forma de no destruir lo que se ama. Esa confesión queda suspendida en el aire. Madalena se die media vuelta y se aleja. Pero antes de desaparecer, lanza una frase que se clava en el pecho de Mireno. El deber no debería esconder al corazón. Ni el corazón esconderse tras el deber. Esa noche, ninguno de los dos duerme. Él escribe de nuevo. Hoy serviré a quien no respeto, para proteger a quien no puedo tener. Y ella llora en silencio, no por tristeza, sino por impotencia. Porque cuando el amor se viste de deber, todo parece correcto, pero nada está en su lugar. Capítulo 6. La lealtad a prueba. El sol de la mañana baña los muros del palacio, y con él comienza el día en que Mireno deberá cumplir con el encargo más amargo: acompañar a Manrique, el pretendiente de Madalena, por la villa. Mireno se viste con sobriedad. Tarso, al verlo en silencio, le dice: ¿acompañar al galán de tu amada? Eso no es obediencia, amigo. Eso es tortura disfrazada de protocolo. Mireno no respond. Solo ajusta su capa con calma. El corazón no siempre puede mandar donde hay deber, dice, y se marcha. El recorrido por la ciudad es largo. Manrique habla sin parar. Se admira a sí mismo en cada vitrina, pregunta por calles que no le importan y presume de conquistas que nadie le ha pedido contar. Mireno, discreto, le sigue el ritmo como puede,
anotando lo necesario, guiando lo justo. ¿Y esa es la plaza principal? Pregunta Manrique, señalando un camino equivocado. No, señor. La plaza queda al otro lado. Pero si desea que la llamen por vos, quizá podamos bautizarla, responde Mireno con sutileza. Esa ironía fina, que pasa desapercibida para el arrogante caballero, no para Madalena, que escucha todo desde una ventana del segundo piso, disimulando su presencia. Mientras tanto, Tarso y Juana siguen con su comedia de medias verdades y risas cruzadas. Él le ofrece versos improvisados. Ella responde con pullas que esconden más interés del que aparentan. Decidme, doncella, dice Tarso, suo spina o flor. Soy espejo, responde Juana. Reflejo según lo que se me ponga delante. Tarso ríe. Entonces temed si os ponéis frente a mí, porque lo que reflejéis puede volverse deseo. Pero el foco de ese día está en una carta. Una carta anónima que llega a manos del duque. Su contenido, una acusación velada contra Mireno. Insinúa que su ascenso ha sido manipulado, que ha usado su cercanía con Madalena para ganar favores, y que es más ambicioso de lo que aparenta. El duque, sorprendido, no se lo dice a nadie. Pero guarda la carta, y decide observar. Madalena, enterada por Juana del rumor que ya corre entre los pasillos, se indigna. ¿Quién puede tener tanta bajeza? Alguien que teme perder lo que nunca supo merecer, responde Juana, sin decir nombres. Por su parte, Mireno, ajeno a la intriga, entrega su informe al duque con la precisión de siempre. Pero algo ha cambiado en el rostro del noble. Es menos cordial, más medido. Buen trabajo, Mireno, dice, sin calidez. Retírate. Mireno obedece, pero percibe el hielo en esa despedida. Esa noche, Madalena lo intercepta en la galería. Dicen cosas de vos, Mireno. Lo sé, señora. Pero no tengo defensa más que mi conducta. ¿Y si el duque os aparta? Entonces sabré que mi lugar nunca fue aquí. Pero también sabré que no caí por ambición, sino por ser fiel a mí mismo. Ella quiere decir algo más. Pero se contiene. Solo deja caer una frase al viento. Ojalá el mundo supiera juzgar con los ojos, y no con los oídos. El capítulo cierra con el duque sentado a solas, releyendo la carta anónima. Su rostro es duro. Su mente, inquieta. Y en otra parte del palacio, Mireno abre su cuaderno una vez más. Y escribe. Hoy no temo perder lo que nunca pedí. Temo ser juzgado por lo que callé. Porque cuando la lealtad se pone a prueba, el verdadero honor se mide en silencio. Capítulo 7. El rumor se hace sombra. Los rumores no corren, se arrastran. Se deslizan por los pasillos como serpientes invisibles. Y aunque nadie los ve, todos los sienten. En el palacio, ya no se habla de Mireno con admiración, sino con susurros. Dicen que su mirada se detiene demasiado tiempo en Madalena, murmura una criada. Cuentan que sus manos ya no escriben cartas, sino estrategias, responde otra. La carta anónima ha sembrado su semilla. El duque no ha acusado abiertamente, pero su trato hacia Mireno se ha vuelto más distante. Cada palabra que antes celebraba, ahora la escucha con lupa. La desconfianza ha entrado sin tocar la puerta. Madalena nota el cambio. Mi padre os ha reprendido. Le pregunta a Mireno mientras lo encuentra revisando documentos. No, señora. Pero su silencio pesa más que 1000 palabras. No lo permitáis. Vuestra lealtad está a la vista. ¿A la vista de quién? Responde él. En esta casa, los ojos ven lo que los oídos susurran. Madalena quiere responder, pero Juana interrumpe, con expresión grave. Se ha convocado un consejo. Hablarán de vos, Mireno. Algunos dicen que vuestra cercanía con la duquesa ha cruzado lo aceptable. ¿Y quiénes son algunos? Pregunta Mireno. Los que no soportan que alguien sin nombre tenga más honra que quien presume el suyo. Mireno suspira. Entonces que hablen. Yo no dejaré de ser quien soy, aunque lo diga el mundo entero. Mientras tanto, Tarso se mueve inquieto por los corredores. No soporta ver a su amigo en esa situación. Acude a Juana, que también empieza a dudar de la justicia de lo que se trama. ¿De verdad crees que él haría algo impropio? Creo que en este palacio todos fingen, menos él, responde Juana.
Y por eso molesta tanto. La situación llega a su punto más tenso cuando el duque cita a Mireno a sus aposentos. No hay testigos. Solo ellos dos. Mireno, comienza el duque, con voz contenida, habéis servido con corrección y prudencia. Pero hay voces que claman, que vuestra intención ha dejado de ser clara. ¿Y mi conducta no basta como respuesta? Pregunta Mireno. Vuestra conducta ha sido intachable. Pero el que se acerca al fuego, aun sin tocarlo, despierta sospechas. Entonces, señor, dice Mireno con firmeza, si mi silencio os incomoda más que mis actos, pido licencia para marchar. Antes que verme acusado sin pruebas, prefiero el campo que me vio crecer. El duque lo mira, sorprendido. No esperaba esa respuesta. ¿Y renunciar a la cercanía de mi hija no os duele? Más me duele el deshonor. Porque si bien la he amado en secreto, jamás lo he hecho con deslealtad. Silencio. Una pausa que parece infinita. El duque no dice nada más. Solo asiente. Mañana os será entregada la carta de libertad. Mireno sale del salón. No cabizbajo, sino sereno. Ha elegido su honor, sobre su corazón. Madalena lo espera en el corredor. Lo ve. Se acerca. ¿Qué os ha dicho? Que me vaya. ¿Y vos lo aceptáis? No puedo pelear contra un mundo que teme a lo que no entiende. Ella lo mira. Tiene lágrimas contenidas. Entonces, sois más noble que todos los que os acusan. Y sin poder más, se aleja. Él no la sigue. Esa noche, en su cuarto, Mireno abre su cuaderno. Escribe con pulso firme. Mañana partiré. No por cobardía, sino por dignidad. Porque a veces, el mayor acto de amor es desaparecer. El capítulo cierra con su figura mirando por la ventana, mientras el cielo comienza a teñirse de gris. Porque hay batallas que no se ganan hablando, sino sabiendo cuándo callar y marcharse. Capítulo 8. La despedida que no fue. La mañana llega vestida de niebla. El palacio entero parece más callado, como si supiera que ese día alguien importante se marcha, aunque pocos se atrevan a decirlo en voz alta. Mireno ha empacado lo poco que trajo. Nada de lujos, solo su cuaderno, una capa gastada y un corazón lleno de lo que no pudo ser. Tarso, fiel como siempre, lo acompaña con cara de pocos amigos. ¿Y así termina todo? Después de tanto servir, ¿te vas como si hubieras robado? Me voy porque servir no es obedecer sin honra. Y aquí ya no se cree en mi silencio, responde Mireno con calma. Tarso niega con la cabeza, indignado. Pues yo no lo entiendo. Si hasta el aire os debe respeto. Si hasta las piedras saben que sois mejor que todos esos con apellido largo y cabeza corta. Calla, Tarso. Ya está hecho. Pero lo que no sabe Mireno, es que no todos callan. Esa misma mañana, Madalena ha tomado una decisión. Después de noches sin dormir, de palabras escritas y rotas, de emociones contenidas, se presenta en los aposentos de su padre. ¿Me amáis, padre? Le pregunta con firmeza. Más que a mi vida, hija, responde el duque, sin dudar. Entonces escuchadme. No permitiré que Mireno se marche manchado por habladurías. Porque yo lo he visto actuar con más honor que nadie en este palacio. Y si se va, será mi corazón el que se quede vacío. El duque queda en silencio. Jamás había oído hablar a su hija con tanta claridad. ¿Lo amáis? Pregunta al fin, con gravedad. Sí. Y no os lo digo para que me aprobéis. Os lo digo porque no puedo negarlo más. Ese mismo instante, Tarso, que no puede más con el alma enredada, se cruza con Juana. La ve seria, pero decidida. ¿También vienes a despedirme con pena? Le pregunta. No. Vengo a evitar que os vayáis. ¿Y eso por qué? Porque solo un necio deja ir al que le sirve de espejo. Tarso se queda sin palabras. Por primera vez, no tiene un chiste preparado. En el patio del palacio, Mireno espera su caballo. Pero antes de montar, escucha pasos. Se gira. Madalena está allí. No quiero discursos, dice ella. Solo una pregunta, ¿os vais por mí o por vos? Mireno la mira con dolor, pero con firmeza. Me voy por ambos. Porque si me quedo, os pongo en el centro de las miradas. Y si me voy, quizás alguien empiece a mirar más allá del escándalo. Ella dia un paso más.
Entonces os ruego una sola cosa antes de ir. Miradme a los ojos, y decid que no me amáis. Él la mira. Y no puede mentir. No puedo decirlo. Entonces quedaos, susurra ella. Porque no temo lo que digan. Temo lo que no diga el destino si os alejáis. En ese momento, aparece el duque. Observa la escena, serio. Pero sus palabras sorprenden. Mireno, os he juzgado con oídos ajenos. Pero mi hija me ha enseñado a ver con el alma. Y si ella os quiere, yo no seré el muro que se interponga. Mireno cae de rodillas, con emoción contenida. No soy digno. Lo sois, responde el duque. Porque el que calla por respeto, habla más alto que el que grita por ambición. El capítulo cierra con Madalena extendiendo su mano, y Mireno tomándola sin miedo por primera vez. Porque hay despedidas que no se consuman. Cuando el amor habla más fuerte que el rumor. Capítulo 9. El secreto del linaje. La decisión del duque ha sacudido los cimientos del palacio. Mireno no se marcha. Permanece. No como acusado, ni como simple secretario, sino como el hombre que ha conquistado el respeto a fuerza de silencio y verdad. Pero la corte, aunque enmudece, no olvida. ¿Dejará el duque que su hija se comprometa con un pastor? Pregunta un noble. ¿Y qué sabemos realmente de su sangre? Susurra otro. Es entonces cuando el pasado comienza a reclamar su lugar. Tarso, que siempre ha sido burlón, empieza a notar cosas que nunca se preguntó. Recuerda conversaciones del viejo Lauro, aquel que crió a Mireno en el campo, y ciertos silencios sospechosos cada vez que se hablaba de su origen. Una tarde, mientras camina por la plaza del mercado, Tarso se topa con un viajero. Un hombre mayor, de barba espesa, y mirada cargada de años. El mismo Lauro. Por todos los santos. Exclama Tarso. Vos arqui. ¿Habéis venido a buscar a Mireno? El anciano lo mira con cierta gravedad. He venido a decirle la verdad. Ya es hora. Tarso, intrigado, lo lleva al palacio sin avisar a nadie. En la biblioteca, Mireno lo encuentra de frente. Se queda paralizado. Lauro, ¿por qué vienes? Porque he guardado un secreto que ya no debo callar, dice el anciano. Hijo mío, tú no naciste bajo el techo que creíste. Eres de sangre noble. Fuiste confiado a mis manos por un caballero que huyó de la muerte tras una traición. Me pidió que te criara lejos, como pastor, para salvar tu vida. Mireno queda sin palabras. ¿Y por qué ahora? Porque el destino te ha traído donde perteneces. Y ya no es justo que vivas bajo la sombra del silencio. El duque, informado de la presencia de Lauro, ordena que se esclarezca todo. A través de documentos y testimonios, se confirma, Mireno es hijo del conde don Enrique de Santillana, injustamente acusado y asesinado años atrás. El salón de audiencia se llena. Todos los rostros que antes dudaban, ahora observan con sorpresa y reverencia. Madalena, al enterarse, busca a Mireno en los jardines. ¿Entonces todo este tiempo? Ni yo mismo lo sabía, responde él. Y si lo hubiese sabido, no habría cambiado mi conducta. Eso lo sé, dice ella. Pero el mundo ya no podrá decir que amo por capricho. El duque, reunido con ambos, declara. Si mi hija os eligió siendo pastor, yo os reconozco como noble sin necesidad de títulos. Pero ahora que la sangre lo confirma, el honor se reafirma. En la corte, los rumores cambian de tono. Donde antes hubo sospecha, ahora hay admiración. Pero Mireno no se engrandece. Solo reafirma su esencia. No me avergüenzo del callado ni del campo. Porque allí aprendí a mirar de frente, a callar cuando no era el momento, y a ser leal, incluso sin heráldica. Tarso, a un lado, observa la escena con emoción. Y pensar que me peleaba por pan con un conde sin saberlo, dice con un guiño. Juana, a su lado, le responde. Y pensar que el bufón que me hacía reír, quizás sea más sabio que todos estos con bastón de mando. El capítulo cierra con Mireno abriendo su cuaderno una vez más. Y escribe. He ganado un nombre, pero no cambiaré mi alma. Porque el valor no se hereda, se elige. Porque hay secretos que no se ocultan para mentir, sino para proteger lo que un día brillará por sí mismo. Capítulo 10. Resoluciones en la penumbra. La revelación del linaje de Mireno ha sacudido los cimientos mismos de la corte.
Lo que hasta ayer se había vestido con el ropaje humilde de un pastor se viste ahora con el aura de la nobleza insospechada. Sin embargo, la transformación no llega sin conflictos internos y tensiones que se palpitan en cada rincón del palacio. El duque se ve obligado a enfrentar una dualidad. Por un lado, la sorpresa del descubrimiento confiere a Mireno la dignidad de la sangre real. Por otro, el antiguo rigor de los protocolos y prejuicios, que durante tanto tiempo habían definido la jerarquía, se resiste a aceptarlo sin reservas. Esa mañana, en el salón principal, se convoca un consejo. Los murmullos y susurros se convierten en una sinfonía de opiniones divididas. El linaje de Mireno confirma que no es hijo de un simple pastor, declara un anciano consejero, pero ¿quién de nosotros le concedería el privilegio de ocupar un puesto en la corte sin cuestionar su educación y su porte? Ante esos dilemas, el duque se levanta con semblante grave y, mirando a los rostros expectantes de los cortesanos, pronuncia: «He de ser justo, pues la verdad se nos ha revelado. Si bien no existe en nuestros libros un precedente exacto, la honra nace del alma y se forja en la virtud. Mireno ha servido con lealtad, sin alardear de su supuesto linaje. Por ello, no seré yo quien lo juzgue sin darle la oportunidad de demostrar que su corazón, aunque humilde, es digno de la nobleza». Mientras tanto, en los pasillos y jardines del palacio, se entretejen nuevas intrigas. La noticia ha encendido tanto la admiración como la envidia, y algunos nobles susurran a espaldas de sus sotanas que el joven secretario podría usurpar el trono de honor en la casa. Sin embargo, ese murmullo es contrarrestado por las palabras firmes de doña Madalena, quien defiende la idea de que la virtud verdadera trasciende el linaje. En una de las tardes, mientras la luz del crepúsculo acaricia las paredes de mármol, doña Madalena se encuentra sola con Mireno en uno de los corredores íntimos del palacio. Con voz delicada, le dice: «Tu revelación ha trastocado el orden de mi mundo, pero también ha abierto una puerta que muchos temían que permaneciera cerrada. No debes temer a quienes se fijan en la apariencia. El verdadero honor se mide en el alma». Mireno, con el rostro sereno y marcado por la antigua vida de campos, responde: «Mi vida, señora, ya no es la de aquel pastor. Cada palabra que escribo, cada silencio que guardo, nace de un deseo de honrar lo que descubrí en mí, sin olvidar mis orígenes. Sin embargo, temo que este castigo de miradas y susurros esconda la amenaza de una ruptura en el tejido de nuestra casa». Mientras tanto, el duque ha tomado la decisión de someter a una prueba la lealtad del joven. Ordena que Mireno, junto a un selecto grupo de funcionarios, redacte un extenso manuscrito que recoja la historia y las virtudes de la familia real, asegurando que la nueva alianza se funda en la verdad y en el mérito. Durante largas jornadas, Mireno trabaja sin descanso. Las letras se suceden en pergaminos, y en cada trazo se refleja tanto la pena por el malentendido del pasado como la esperanza de un futuro mejor. La tinta se convierte en puente entre su humilde origen y su inesperada ascensión, y cada palabra es un testimonio de la lealtad que él guarda en su interior. Al final del día, mientras la luna asoma tímidamente y el palacio se sumerge en una penumbra que invita a la reflexión, Mireno cierra el cuaderno. Siente que ha empezado a labrar un destino nuevo, a pesar de las sombras que aún persisten en los rincones del poder. Y así, en medio del crepúsculo, su voz resuena en un susurro. Del humilde y callado origen, surge la verdad que, cuando es probada, ilumina la honra de un linaje y la grandeza del espíritu. Capítulo 11. La palabra que redime. Las jornadas de trabajo han sido largas y rigurosas. Mireno, ahora plenamente reconocido como hijo de noble sangre, ha dedicado cada letra de ese manuscrito sobre la casa de Avero como si escribiera su propia historia. El duque, observador, comienza a notar algo que va más allá del deber. Una dignidad silenciosa que ningún linaje puede fingir. El día de la presentación llega. El manuscrito está terminado. Es una obra pulcra, justa, sin vanagloria, con la verdad como columna vertebral. En la gran sala del palacio, frente a consejeros, criados y nobles, el duque toma en sus manos el volumen encuadernado. Esta, dice, no es solo la historia de mi casa. Es también el retrato del alma de quien la ha escrito. Todos Callan. Mireno se mantiene erguido, firme, sin esperar elogio, pero sin temor al juicio. Y vos, continúa el duque, habéis demostrado que vuestro nombre no nace de la sangre, sino del valor. Por ello, desde hoy, seréis oficialmente recibido como caballero de esta corte, con los honores que merecéis. Los murmulos se apagan. La sorpresa se convierte en respeto.
El que fue pastor y prisionero es ahora parte viva del linaje que un día le estuvo oculto. Pero mientras el palacio celebra, en un rincón del salón, Madalena guarda silencio. Porque hay una palabra que aún no ha sido dicha. Una que no nace del protocolo, sino del alma: amor. Tarso, siempre atento, se le acerca en un momento de pausa. ¿Y entonces, señora? Pregunta. ¿Cuándo se dirá lo que todos sabemos? ¿Decir qué? Responde ella, fingiendo desdén. Que una dama noble, más valiente que orgullosa, ama a un hombre noble, más honesto que cualquiera. Madalena sonríe, pero no contesta. Al día siguiente, en el jardín del palacio, ocurre lo inevitable. Mireno y Madalena se encuentran a solas. No hay testigos. Solo el perfume de los naranjos y el rumor suave del viento. Os he observado, dice ella al fin. Y no porque el mundo me lo pidiera, sino porque el corazón me lo exigía. Y yo os he amado, responde él. Pero en silencio. Porque no sabía si tenía el derecho de hacerlo en voz alta. Ahora lo tenéis, susurra Madalena. ¿Y vos? Pregunta él, con la voz apenas temblando. ¿Me amáis como al hombre que fui, o como al que el mundo ahora reconoce? Os amo como a ambos, responde ela. Porque no sois uno sin el otro. Y entonces, por fin, los dos comprenden que ya no hay máscaras, ni deberes sin alma. Solo quedan dos corazones que se han esperado incluso sin saberse. Desde lejos, Tarso observa con una sonrisa orgullosa. A su lado, doña Juana suspira. ¿Y vos, bufón de amores, seguiréis fingiendo que no me miráis igual? Solo si vos fingís que no os importa, responde él con una reverencia teatral. El capítulo cierra con Mireno y Madalena caminando por el jardín, ya sin sombras entre ellos. El palacio, que una vez los quiso separar, ahora los contempla como testigos de una verdad más fuerte que la cuna, la del alma que elige, que respeta y que ama sin vergüenza. En su cuaderno, Mireno escribe: Hoy he sido llamado caballero. Pero lo más grande no es el título, sino haber sido elegido por ella. Porque hay palabras que redimen más que los apellidos. Y amores que no necesitan permiso para ser eternos. Capítulo 12. El honor ante el espejo. Con el reconocimiento oficial de su linaje y el amor de Madalena floreciendo sin obstáculos, Mireno podría al fin sentirse completo. Pero no lo está. Porque en lo más profundo de su alma, hay algo que todavía no ha enfrentado del todo. Su vergüenza de haber callado tanto tiempo, de haber escondido su amor por temor, de haber creído que no era suficiente. Una mañana, se dirige al oratorio del palacio, un lugar tranquilo donde el mármol se cubre de sombra y el silencio invita a pensar. Allí se encuentra consigo mismo, con su historia, con sus dudas. He sido pastor, preso, secretario y ahora caballero, susurra, mirando una imagen sagrada. ¿Pero he sido valiente? ¿He hablado cuando debía? ¿O me escondí tras la prudencia para no mirar de frente lo que sentía? El eco de sus propias preguntas retumba. Y en ese momento, comprende que el mayor enemigo nunca fue el juicio ajeno, sino el suyo propio. Mientras tanto, el duque prepara una celebración en honor al nuevo estatus de Mireno y al inminente compromiso de Madalena. El annuncio será oficial. Pero en la corte, algunos aún murmuran. Hay quienes no aceptan que un antiguo pastor pueda llegar tan alto. Uno de ellos, don Fabio, primo del duque y pretendiente desairado de Madalena, se siente herido en su vanidad. Una noche, intercepta a Mireno en los corredores del ala norte del palacio. ¿Y qué se siente, señor Mireno?, le dice con tono cortante, pasar de las ovejas al oro. Mireno, sin alterarse, responde. Lo mismo que se siente al pasar del orgullo a la envidia, si uno no vigila su corazón. Os creas digno de ella. Espeta Fabio. Os habéis ganado al duque, pero no a todos. No he venido a conquistar todos, responde Mireno. Solo a vivir con honra y merecer el amor que me ha sido dado sin que yo lo pidiera. Pues tened cuidado, advierte Fabio, antes de marcharse. No todos aceptan ver un espejo que no los refleja bien. Esa amenaza velada no asusta a Mireno, pero sí confirma lo que ya intuía. El amor verdadero, incluso cuando es justo, nunca está exento de prueba. En paralelo, Tarso y doña Juana viven su propia encrucijada. Él, acostumbrado al juego, empieza a sentir que su afecto por Juana ya no cabe en el disfraz de las bromas. Ella, siempre altiva,
también comienza a dudar. Una noche, Tarso se le acerca con una rosa silvestre. No es una flor de jardín, dice. Pero es la que mejor me representa, libre, algo desordenada, pero sincera. Juana sonríe, y por primera vez, no responde con sarcasmo. Entonces, tal vez yo también soy más flor del campo de lo que creí. Ese mismo día, Mireno visita al duque, solo, sin escolta, sin ceremonia. Señor, si me lo permitís, antes del anuncio, quiero deciros algo. El duque asiente. Durante mucho tiempo, oculté mi amor por vuestra hija no por falta de respeto, sino por temor a no ser digno. Hoy, incluso con vuestro favor, sigo preguntándome si lo soy. Pero he aprendido que el honor no se proclama. Se vive. Y si vos me lo permitís, seguiré a su lado no como quien ha alcanzado un premio, sino como quien ha sido rescatado de sí mismo. El duque lo mira, con los ojos más blandos que nunca. Mireno, el hombre que duda de su valor, suele ser el que más lo merece. El capítulo cierra con Mireno frente a un espejo, sin armadura, sin bastón, sin corona. Solo él, su reflejo, y la certeza de que la dignidad no depende del linaje, sino del alma que no huye de su verdad. Hoi mihi mir dus in Mido. Y por fin me he reconocido. Capítulo 13. La tempestad del orgullo. La calma aparente en el palacio es apenas una brisa contenida. Mientras el compromiso entre Madalena y Mireno se perfila como inminente, don Fabio, herido en su orgullo y atrapado en su propia soberbia, comienza a tejer el último hilo de su resentimiento. No puede permitir que un antiguo pastor, aunque ahora reconocido noble, le arrebate a la mujer que deseaba, ni que lo haga sin consecuencias. Así que planea un acto final, una humillación pública, un golpe que arranque la máscara del honor y devuelva a Mireno, si no al campo, al menos al descrédito. En secreto, soborna a un sirviente del palacio para que robe y divulgue parte del manuscrito escrito por Mireno para el duque. El plan es sencillo: presentar fragmentos fuera de contexto, hacer creer que el joven se burlaba de la nobleza que ahora lo acoge, y sembrar la duda en el corazón del duque, otra vez. Esa tarde, durante una reunión en el salón principal, el duque recibe un pergamino anónimo con varios pasajes manipulados. Frases arrancadas del contexto, palabras que aluden a la farsa de los títulos, al vacío de ciertos nombres, justo lo necesario para torcer el sentido original. El duque, turbado, no dice nada. Guarda silencio. Pero sus ojos buscan a Mireno, quien, ignorante del ardid, conversa con Madalena y Tarso con su serenidad habitual. Más tarde, en privado, el duque lo cita. He leído algo que me preocupa, Mireno. Palabras que vos escribiste, y que, si son ciertas, contradicen vuestro respeto por esta casa. Mireno, sorprendido, toma el pergamino. Lee. Y al instante comprende, han jugado con su voz. Esas palabras son mías, dice, pero no así. Fueron dichas como crítica constructiva, como parte de una reflexión sobre la nobleza del alma, no como burla. El duque lo observa. No lo acusa. Pero tampoco lo exonera. ¿Quién más ha tenido acceso a estos escritos? Solo quien deseaba hacerme daño, responde Mireno. Y no necesito decir su nombre. Al salir, encuentra a Madalena, que ya ha oído los rumores. ¿Otra vez? Le pregunta con un hilo de dolor. ¿Otra vez deben juzgaros por lo que no habéis dicho? Esta vez no me callaré, responde Mireno. Porque he aprendido que el silencio a veces protege, pero también deja espacio para la mentira. Esa noche, en el gran salón, Mireno se presenta voluntariamente ante todos. El duque, Madalena, Juana, Fabio y el resto de la corte están presentes. No hay guión, ni permiso previo. Señores, comienza, se me acusa de hablar mal de lo que he aprendido a amar. Y no negaré que he escrito palabras duras. Porque he visto la falsedad vestirse de nobleza, pero también he visto la virtud nacer en quien no tiene apellido. Si eso ofende, pido perdón. Pero no por despreciar la nobleza, sino por desear que siempre se viva con honor. Hay un silencio tenso. Y entonces, Fabio se levanta. Hipocrita. Vos no sois uno de nosotros. Nunca lo fuisteis, y nunca lo seréis. Pero antes de que continúe, el duque alza la voz. Basta, Fabio. Vuestra lengua no disimula vuestra envidia. Y si algo me ha enseñado Mireno, es que el honor verdadero no necesita disfraz.
Lost presents murmuring. Fabio baja la mirada, vencido no por un enemigo, sino por su propia vanidad. El capítulo cierra con Mireno retirándose del salón junto a Maddalena. Ella lo toma de la mano. ¿Tenéis miedo?, le pregunta. No. Porque cuando uno defiende su verdad, ya no tiene nada que temer. Y en su cuaderno, esa noche, escribe: Hoy no me defendí por orgullo, sino por justicia. Porque el alma que calla por temor, se traiciona a sí misma. Capítulo 14. El perdón que engrandece. Tras la humillación pública de Fabio y la defensa valiente de Mireno, el ambiente en la corte cambia. El duque, por fin convencido sin sombra de duda, deja de observar a su futuro yerno como una incógnita y lo reconoce como un igual, un hombre completo, no por linaje, sino por virtud. Sin embargo, lo que más conmueve al palacio no es la firmeza de Mireno, sino su gesto al día siguiente. A primera hora, pide audiencia privada con Fabio. Los criados cuchichean. Maddalena lo observa desde los balcones, inquieta. Wana Cicera a Tarso. ¿Qué pretende? ¿Acaso desafiarlo? Mi señor no reta con espadas, responde Tarso. Reta con conciencia. En una pequeña estancia del ala norte, Fabio lo espera, cruzado de brazos, esperando una confrontación. Pero Mireno entra sin escolta, sin tono acusador. No he venido a reclamaros nada, dice. Solo a preguntaros si ahora dormís mejor. Fabio Franz Elsino. Os burlostemi. No. Pero pensadlo. ¿Qué os ha dejado todo esto? ¿Habéis ganado estima? Honor. ¿El amor que no fue vuestro? Fabio guarda silencio. Por primera vez, se nota algo en su mirada que no es rabia, sino vergüenza. Lo hice por orgullo, confiesa. Porque no soportaba ver que alguien sin nombre despertara más respeto que yo. Porque temí que la historia me olvidara si vos brillabais más. No he venido a eclipsaros, Fabio. Solo a ser lo que soy, sin fingir. Y aún así, os he hecho daño. Mireno asiente. Y aún así, os perdono. Fabio lo mira, atónito. Así, sin más. Así, sin más. Porque no me pesa el daño, me pesaría guardar rencor. Fabio barja la cabeza. No hay más palabras. Solo un silencio que, por fin, no hiere. Mientras tanto, Maddalena, impaciente, lo espera en el jardín de los naranjos. Cuando lo ve aparecer, corre a su encuentro. ¿Ha pasado algo? Solo un diálogo, responde él. El primero entre dos hombres que, por fin, se han mirado sin disfraces. ¿Y no temes que vuelva a traicionarte? El perdón no garantiza la fidelidad, pero abre el camino al cambio. Esa tarde, el duque convoca a toda la corte. El motivo: el anuncio oficial del compromiso entre Maddalena de Abero y don Mireno de Santillana, hijo del conde Enrique, y ahora caballero reconocido. En el gran salón, colmado de luz y música, el duque se alza. Hoy no celebro una alianza de casas. Celebro la unión de dos almas que se eligieron antes de que los apellidos lo permitieran. Y si algún día alguien pregunta qué hizo digno a Mireno de mi hija, que se diga que fue su valor callado, su honestidad sin alarde, y su amor sin orgullo. Todos aplauden. Incluso Fabio. Esa noche, el palacio brilla como nunca. Tarso wana bailan sin finger. El pasado queda atrás. Y en un rincón, mientras la música suena, Mireno abre por última vez su cuaderno. Y escribe: Hoy comprendí que el perdón no es debilidad. Es la forma más alta de nobleza. El capítulo cierra con su pluma deteniéndose. Porque a veces, no se necesita una espada para vencer, sino el corazón para entender. Capítulo 15. El alma sin disfraces. El palacio de Abero despierta con un aire distinto. Ya no hay susurros de duda ni ecos de desconfianza. El anuncio del compromiso entre Mireno y Maddalena ha sellado más que una unión amorosa. Ha reconciliado lo que por siglos pareció separado, la nobleza del nombre y la nobleza del corazón. El duque ha ordenado organizar una celebración que dure 3 días. Invitados llegan de todos los rincones. En el ambiente flota no solo la alegría, sino el respeto por una historia que empezó entre campos humildes y terminó iluminando salones dorados. Pero en medio de tanto esplendor, Mireno se toma un momento de silencio. Camina por los pasillos del palacio, sin escolta, sin ceremonia. Recorre los mismos rincones donde,
tiempo atrás, se sintió invisible. Pasa por el jardín donde cruzó palabras con Madalena por primera vez. Por la sala donde fue interrogado. Por el rincón donde casi partió para siempre. Se detiene. Why respira hondo? He sido muchas cosas, piensa. Pastor. Prisionero. Secretario. Caballero. Pero ahora, por fin, soy simplemente yo. En la biblioteca, encuentra a Tarso, hojeando un libro al revés. ¿No deberías estar celebrando? Le pregunta Mireno. Estoy buscando un milagro, responde Tarso. Uno que explique cómo un hombre como tú ha acabado con una mujer como ella, y yo, con una dama como Juana. Ambos ríen. ¿Y lo has encontrado? No. Pero sospecho que está escrito en alguna parte, entre las páginas del coraje y la paciencia. Mientras tanto, Madalena, en su alcoba, se contempla en el espejo. No como la hija del duque, sino como una mujer que eligió sin miedo. Juana la ayuda con el vestido, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no se esconden tras el sarcasmo. Hoy no seréis solo la prometida, le dice. Seréis el reflejo de una decisión valiente. No fue solo mía, responde Madalena. Él también se atrevió a quedarse, cuando tenía motivos para huir. El gran salón se llena. Los invitados se alistan. El duque, solemne, pronuncia las últimas palabras antes de entregar la mano de su hija. Que esta unión nos recuerde que el verdadero linaje se demuestra en la vida, no en los papeles. Que el valor, la honestidad y el amor valen más que 100 generaciones de escudos vacíos. Mireno toma la mano de Madalena. La música comienza. El palacio entero aplaude. Pero en su interior, él no escucha los aplausos. Solo siente paz. Esa noche, bajo la luz de las estrellas, abre su cuaderno por última vez. Y escribe. Hoy no necesito títulos, ni defensas, ni pruebas. Hoy soy el hombre que eligió su verdad, y fue amado por ella. Hoy mi alma camina sin vergüenza, porque ya no hay palacio que me imponga más honor que el que he vivido. El capítulo cierra con Mireno y Madalena caminando por el jardín, tomados de la mano, mientras Tarso y Juana discuten sobre quién baila peor. El amor, como la verdad, ha ganado su lugar. Y el silencio de antes se ha convertido en historia. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha emocionado, inspirado o acompañado en el camino, apoya este canal con un me gusta, suscríbete y comparte. Cada clic tuyo ayuda a que más almas descubran el poder de las grandes obras.